Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Una niña de 13 años asesinada en su cama y otro herido grave por apuñalamiento en Kiryat Arba. Ya son más de 2.300 las solicitudes de nacionalidad para sefardíes según la ley de 2015. Marruecos afirma que no hay comercio con Israel, a pesar de que sus dátiles inundan sus mercados en el Ramadán. Y Daesh ha perdido el 47% de su territorio y de sus combatientes en Siria e Irak. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales. Una niña de 13 años, Halel Yafe Ariel, fue acuchillada en su cama y un hombre se encuentra herido en estado grave tras un ataque con arma blanca registrado en el asentamiento de Kiryat Arba, en los territorios en disputa. Un terrorista logró atravesar la cerca que protege la localidad, penetró en una vivienda y allí apuñaló a la joven. Luego acuchilló también a uno de los miembros de la guardia del asentamiento, que alcanzó a abrir fuego y eliminar al agresor. El terrorista es un joven palestino de 17 años de una localidad cercana a Hebrón. Ningún medio no específicamente judío en español ha publicado la noticia. Sí, bueno, esto cuando lo miré al mediodía, todavía ningún medio español lo había publicado. Ahora he visto que siendo a las 4:20 El País publicó la noticia cuando ya se daba por muerta la niña, porque evidentemente esto sucedió muy temprano por la mañana, a eso de las 7 de la mañana, y al principio pues estaba herida grave, estaba en coma, pero no se sabía. A eso de las 10 de la mañana es cuando ya llega la noticia de que la niña ha fallecido. Como digo, El País ya lo trae a las 4:20, como 6 o 7 horas después de que se produce el fallecimiento, es la primera noticia que aparece. Y hace un poco más tiempo, pues Europa Press titula la noticia: muere la menor apuñalada en un asentamiento. Y no dicen quién la mató, se muere sola de ver de la impresión que le causa que alguien la apuñale. Pero sí, saben quién es el que la asesinó. No dicen que es un palestino, no dicen que es un terrorista. Lo único que destacan que es en un asentamiento. Como que eso ya rebaja la culpa de quien sea quien sea el que la haya matado, porque el que vive en un asentamiento, aunque sea una niña de 13 años, pues parece que no tiene mucho derecho a la vida. Y voy a contarles, porque a mí no me gustan los detalles escabrosos, pero esto es así. Alguien se pasa las vallas de seguridad, entra en este asentamiento, se mete en una casa y a una niña que está durmiendo, una niña de 13 años que está durmiendo, la apuñala hasta matarla. Ayer todos vimos la reacción del mundo con los atentados de Turquía y es lógico que la gente se indigne con lo que pasa en Turquía, con lo que pasó en Turquía, o cuando pasa en Bruselas, o cuando pasa en París. Pero cuando matan a una niña judía de 13 años que está durmiendo en la cama, nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie saca la noticia. Solamente si estaba herida, aunque estuviera en coma, aunque estuviera herida muy grave, todavía no la publicaban. Ahora ya que ya se murió, pues sí, habrá que publicar algo. Y seguramente hasta el presidente del gobierno dirá, bueno, si ya se murió, pues vamos a decir algo. Pero esto es lo que siempre se habla del doble rasero. El doble rasero es que para el mundo se juzga de una manera y cuando se habla de judíos, pues se sigue juzgando con los mismos prejuicios y discriminaciones que se viene haciendo en los 2001 últimos años. Porque uno ya realmente parece como que todos los progresos que hemos avanzado, estamos en el siglo XXI, ¿de qué? En el siglo XXI de la falta de dignidad de las personas que no se atreven a decir lo que es la verdad. ¿En pos de qué? ¿Qué es lo que persiguen? Porque los periodistas que trabajan en los medios españoles no están a sueldo de los terroristas. Tampoco apoyan el terrorismo, pero cuando le muestran a un judío, pues se le da vuelta la tortilla, se le da vuelta el estómago y se le da vuelta el cerebro. Y esto es algo que es insoportable. Es insoportable que en este mundo, que en este país, que en esta Europa, que en el mundo democrático se siga haciendo esta discriminación.
discriminación, ese racismo, y se señale al judío como el digno de morir en las peores condiciones posibles. El Ministerio de Justicia español ha registrado 2.038 solicitudes de descendientes de sefardíes desde la entrada en vigor de la ley, el 1 de octubre de 2015, por la que se otorga la nacionalidad española a este colectivo de descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. Argentina, con 257 peticiones, es el país con el mayor número de demandantes, seguido de Israel, 178, y Venezuela, 144. Los datos facilitados por el Ministerio de Justicia están actualizados hasta la penúltima semana de este mes de junio. Desde la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, se afirma que las cifras se incrementarán en los próximos 6 meses. Esta organización se encarga de tramitar el certificado que prueba el origen sefardí del solicitante. La institución ha recopilado cerca de 3.300 solicitudes desde el pasado 1 de octubre. Según la directora de la FCJE, Carolina Eisen, el número se ampliará porque son muchos los solicitantes que antes de presentar la documentación por la vía oficial les dirigen consultas. La FCJE también negocia con el Ministerio de Justicia cómo suavizar el tema de los exámenes en personas de avanzada edad, muy vinculadas emocionalmente con su pasado y que en la mayor parte de los casos hablan perfectamente el ladino. La FCJE calcula que una tercera parte de las solicitudes reunidas se tramita con éxito y otra tercera parte nunca llegará a finalizar el proceso. Hasta el momento, la web del Ministerio de Justicia destinada a este fin ha contabilizado más de 35.000 visitas en los primeros 9 meses de vigencia de la ley. Sí, y aunque hay que felicitar que hayan 2.038 solicitudes, a mí se me queda muy corto esto y muy corto de las expectativas de lo que hablaban los políticos españoles cuando tramitaban esta ley. Ellos estaban hablando, el que más conservador hablaba de decenas de miles o centenas de miles, y los más osados hablaban de los millones de sefardíes que hay en el mundo. Evidentemente, a pesar de que hay que bendecir de que España haya promulgado esta ley, todavía es una ley muy que requiere bastante complejidad, y lo peor de todo, que requiere una dispensa de dinero que no todos los sefardíes del mundo ni todos los judíos del mundo son millonarios, y no todos los sefardíes tienen para pagarse toda esta tramitación y un viaje a España para personas de 80 años que incluso puede ser que tengan el dinero, pero vamos, que subirse a un avión con 80 y pico de años es un proceso bastante complicado para cualquiera. Así que, por un lado, está bien que ya entró en vigor, que ya se empieza a mover, pero a mí personalmente me resulta muy lento cómo van las cosas. De momento estamos ya desde el 1 de octubre a 1 de julio. Jordi, ¿cuántos son? 7 y 2, 3. 7 y 3 son 10 meses. Y en 10 meses solamente una persona de todo el mundo ha recibido la nacionalidad española. Solamente una persona. Y como alguien ha señalado, no ha podido votar. Tampoco, ni siquiera ella. Y todos los demás que ustedes oyen en las noticias son personas que han presentado los papeles, los últimos papeles, pero todavía no han recibido la respuesta, ni se les ha comunicado que vayan a jurar la bandera. Todas las fotos que han visto de gente que van a jurar, pues es según la ley anterior. Y según la ley anterior, pues se hizo un paquete y de golpe se nacionalizaron 4.300 personas. Yo quiero saber cuándo van a llegar a nacionalizarse 4.300 personas según esta ley, porque a este ritmo igual tarda los 3 años que va a estar en vigencia. Y me parece que es hora de que los legisladores, yo sé que están ocupados ahora con otras cosas, como armar gobierno, etcétera, pero también tendrían que tomar en cuenta de que esta ley hay que revisarla, hay que mejorarla, que hay una buena base, pero que hay que facilitar el acceso a este derecho, no solamente a la gente que tenga el dinero para hacerlo, sino también a gente que simplemente sea de ley, que reciban nacionalidad, aunque no estén en disposición económica de cumplir, por ejemplo, el requisito de viajar a España para cumplimentar todo el trámite.
El gobierno marroquí ha vuelto a subrayar su rechazo a toda normalización con Israel, ni siquiera comercial, y atribuye la entrada de productos israelíes en Marruecos a supuestas mafias de contrabando. Un alto representante recordó que su gobierno está obligado a respetar las decisiones de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica sobre el boicot a la entidad israelí, evitando incluso el uso de la palabra Estado. El ministro respondía así a una polémica que dura ya varias semanas sobre la presencia o no de dátiles israelíes en el mercado marroquí, gran consumidor de este fruto durante Ramadán, y según la cual hay un tráfico semanal de 9 cargueros con contenedores entre el puerto israelí de Yafo y los marroquíes de Casablanca o Tánger, fletados por la empresa israelí ZIM. En el ámbito político, ningún partido defiende la normalización con Israel en ningún ámbito, pero grupos bereberes extraparlamentarios sí la promueven y viajan con cierta frecuencia a Israel para ser después denunciados en la prensa, ya sea la de signo nacionalista o islamista. Sí, la verdad que hay mucha hipocresía en el mundo y especialmente en países que no destacan exactamente por su democracia. Entonces el gobierno de Marruecos saca declaraciones, no, nosotros no tenemos nada que ver, no se hace nada con Israel, pero vamos a ver, yo también lo siento, pero si estuviera dentro de la tradición del Ramadán, los dátiles de Israel no tienen ni comparación con los dátiles de todas las otras partes del mundo. Y entonces esto ha contribuido a que hay un gran negocio de venta de dátiles en Marruecos. Y esto que dice que son las mafias de contrabando, puede ser que sean mafias, pero eso no quiere decir que no sean gente del gobierno, por ejemplo, que participen en ellas, porque no entran 9 cargueros israelíes todos los días, sino hay alguien muy arriba, que los deje hacer. Y aparte que lo que dice este representante tampoco es cierto 100%, porque dice, estamos obligados, el gobierno está obligado a respetar las decisiones de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica sobre el boicot a la entidad israelí. Pues no, señores, porque Israel tiene comercio, por ejemplo, con Egipto y Jordania, que pertenecen a la Liga Árabe y también a la Organización de la Cooperación Islámica. Así que de que esto lo deben decir para la prensa interna, pero luego la prensa española, que no se dedica exactamente a investigar sobre lo que dicen otros, sino que lo interpretan siempre con las gafas que llevan puestas desde España, pues dicen, pues todos los países árabes, ningún país árabe comercia con Israel. Es mentira, hasta Irán, escuchen lo que le digo, Irán compra material de riego de Israel, lo compra a través de sucursales que no están en Tel Aviv, porque eso no lo pueden justificar, pero Irán también compra tecnología israelí, también compra productos israelíes, todos, porque entre otras cosas no se puede, aparte de que sea ilegal, anticonstitucional aquí en España, ilógico, etcétera, boicotear los productos israelíes, no puedes en el mundo moderno boicotear los productos israelíes a menos que quieras condenar a tu país que viva en la Edad Media, sin móviles, sin portátiles, sin telefonía, sin utilización de satélites, porque todo está lleno de cositas que han fabricado los israelíes o que las empresas israelíes se benefician de su uso por usuarios de países musulmanes. Porque de la misma manera Israel, si tuviera que utilizar una tecnología de un país musulmán, la usaría sin ningún complejo, como tampoco le causa ningún complejo utilizar tecnología desarrollada, por ejemplo, en Estados Unidos, que no es un país judío. ¿Por qué? ¿Desde cuándo el comprar algo tiene que ver con cómo rezan en el país donde tú compras las cosas? Es que es realmente de liga, no de liga árabe, sino de tercera liga regional autonómica. Por favor. El grupo terrorista Daesh ha visto cómo en los últimos meses iba menguando el territorio de su autoproclamado califato. Estados Unidos asegura que los yihadistas han perdido el 47% del territorio que poseían en su momento de apogeo en Irak y más del 20% en Siria. Según informes de los 33.000 combatientes que contaba hace año y medio, ahora solo tiene entre 18.000 y 22.000. La expulsión de Daesh de la localidad iraquí de Faluya abrió
abrió el camino para la recuperación de Mosul, la segunda ciudad iraquí que, según representantes americanos, tiene los días contados. De allí, el siguiente objetivo sería Manbij, en el norte de Siria, y finalmente Raqqa. Las arcas yihadistas también han sufrido un duro golpe al menguar sus ingresos por impuestos. Según los servicios de espionaje, son muchos los combatientes que quieren abandonar sus filas, pero gran parte no se atreve porque el grupo yihadista mata a los que pretenden desertar si los descubre. Sí, Jordi, está bien que los yihadistas van perdiendo terreno, eso es lógico. Aparte, aquí ya más de una vez expresamos la opinión de que, como se dice de forma barrio bajera, digamos, en España, estos yihadistas son muy valientes, pero no tienen ni media hostia. No tienen ni media hostia en el sentido de que cualquier ejército occidental en una operación terrestre los barrería no en 2 años, en 15 días. Lo que pasa es que los ejércitos occidentales se quieren cuidar mucho de las operaciones terrestres que causan bajas, que causan mala impresión, que entonces mandan adelante al ejército iraquí, que está recién formado, y prefieren entrenar a gente que no tiene casi formación y que sean ellos los que hagan el trabajo sucio y aparte los que hagan las detenciones sucias. Todo este tipo de torturas, cárceles como Abu Ghraib, etcétera, etcétera, pues que la hagan los iraquíes, pues nadie va a protestar si los iraquíes matan a los musulmanes. Los musulmanes que maten a musulmanes y torturen a musulmanes no son noticia en los países occidentales. La única noticia es si alguien saca una foto de un soldado inglés o americano haciendo eso. Pero volviendo al tema, aquí están hablando de la contundencia de los ataques, ¿vale? Pero no se olviden de un factor que es muy importante, que es la contundencia del tema de la financiación. Y aquí ha tenido mucho que ver en los bombardeos rusos a los convoyes de petróleo que vendían los yihadistas en el mercado negro, sacándolo a Turquía, el país que ahora sufre tanto de los ataques de Daesh, pues que se beneficiaba exactamente de la economía sumergida que introducían en el mercado y que también contribuía a la bajada del precio del petróleo, porque esto lo ofrecían a precio de saldo, total no habían tenido que sacarlo, simplemente lo robaban. Así que ahora que no tienen esa vía de financiación, pues es cuando el terrorismo se queda en nada. Pero estamos hablando de una parte que es el califato. El califato tiene los días contados. Estoy de acuerdo con eso. Y no va a pasar más de 1 año antes que las fuerzas sirias gubernamentales logren expulsar al último de los daeshistas de su territorio y el ejército iraquí también, etcétera, etcétera. Todo el mundo se va a poner contento. Pero tengo malas noticias, que es que la guerra se traslada a nuestras casas. Ya lo están haciendo y cada vez lo van a hacer más porque saben que en su propio terreno el sueño de un terrorismo territorial pues está llegando a su límite y van a volver al modelo de Al Qaeda, que era golpear a los países occidentales sin conquistar territorios, simplemente por terrorismo, ¿no? Digamos, la ideología de Bin Laden, del ataque a los trenes de Atocha o en Londres al metro, y esto va a ser cada vez más habitual, a menos que la misma contundencia con que se está luchando en Irak y en Siria se pueda aplicar también en nuestras ciudades, cosa que dudo mucho que los países europeos acepten este trastorno en lo que es la vida cotidiana de los europeos, que los revisen, que tengan que pasar por controles de seguridad, que tengan que ver a soldados con las armas abiertas en las calles y no solamente luciendo uniforme. Así que, por una parte, hemos matado al perro, pero la rabia existe y se propaga también por otros animales que están saliendo de las cloacas debajo de nuestros pies. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ahora, tras la pausa, Raquel, con noticias culturales.
Tras esta pequeña pausa, viene Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Bienvenida a Radio Sefarad. Gracias. Un día más. Bienvenidos nuestros oyentes. Por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos de noticias culturales? Hablamos de un descubrimiento que nos conecta con la Shoah, con la memoria. Han descubierto en Lituania el túnel de la gran fuga judía del bosque de Ponar. Ajá. Un equipo internacional en el que participan expertos israelíes ha localizado el pasadizo subterráneo por el que 40 presos judíos intentaron escapar de los nazis. Solo 11 personas lo lograron. En la noche del 15 de abril de 1944, 40 presos judíos cortaron sus grilletes y se arrastraron a través de un estrecho túnel que habían excavado con ayuda de cucharas y sus propias manos. Los nazis les habían llevado desde el campo de concentración de Stutthof hasta el bosque de Pomar en Lituania para encubrir las huellas del genocidio. Ya estaban en retirada, digamos. En retirada, ¿no? Y era una práctica habitual que trasladaran también las las marchas, ¿no?, de la muerte, que trasladaran a prisioneros de un lado para otro huyendo del avance de los rusos o de los aliados. Alrededor de 100.000 personas fueron masacradas allí. 70.000 de ellas eran judíos originarios de Vilna y sus alrededores. Algunos de los prisioneros decidieron escapar excavando este túnel desde el pozo que era su prisión, pero su fuga, por desgracia, fue descubierta por los guardas y solo 15 lograron escapar a las balas y 11 de ellos sobrevivir tras alcanzar los lugares donde había partisanos que, allí se pudieron resguardar y sobrevivir. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ubicación exacta del túnel se había perdido, no se sabía dónde estaba este túnel, a pesar de los intentos realizados por encontrarlos. Pero este equipo internacional ha logrado por fin localizarlo, según ha anunciado el Departamento de Antigüedades de Israel, del que hacía tanto que no hablábamos, Jordi, porque casi cada semana hay un hallazgo arqueológico. En este caso, el túnel ha sido redescubierto gracias a la técnica utilizada en la exploración de minerales y petróleo, conocida como tomografía de resistividad, y al trabajo de un equipo internacional dirigido por el profesor Richard Frame de la Universidad de Hartford en Estados Unidos. El arqueólogo John Seligman, israelí con precisamente familia de origen lituano, ha manifestado en declaraciones a la prensa internacional que no ha podido ocultar su emoción al descubrir el túnel. Es un testimonio conmovedor de la victoria de la esperanza sobre la desesperación. Esto ha afirmado y añade que nos muestra no solo los horrores del Holocausto, sino también la aspiración a la vida. Por su parte, la ministra de Cultura israelí, Miri Regev, ha destacado que este emocionante e importante descubrimiento de cómo los prisioneros escaparon, o al menos lo intentaron, de Ponar, es una prueba más del Holocausto que pone de relieve las mentiras de quienes lo niegan. Los modernos avances tecnológicos, ha dicho Regev, han ayudado a revelar otra historia heroica que los nazis trataron de ocultar. Pues poco más hay que añadir a eso. Cambiamos de noticia. Cambiamos de noticia, venimos venimos a España, a Castilla-La Mancha. Ya les hablamos, creo que fue en unas noticias de los lunes, del curso que programa la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Cervantes, que en su segunda edición ha comenzado ya, Sefarad, Lengua, Historia y Cultura en Toledo, al que asisten una 50 de alumnos de varios países para profundizar en aspectos relacionados con la cultura sefardí y practicar su castellano también a la vez. Algunos de estos alumnos son además de ascendencia sefardí. Hay que destacar, Jordi, que se ha duplicado el número de alumnos respecto al curso del año pasado. Era la primera edición y siempre, las primeras ediciones son más complicadas. Pero también eso significa que gustó y Exacto, que se dio a conocer, porque si tuviera la mitad que el año pasado, sería que no gustó el curso. O sea, en este caso, eso es que ha gustado. Se ha duplicado. Los alumnos llegan desde Holanda, Italia, Estados Unidos o Israel en su gran mayoría, y como les decimos, pues en este curso se abordan la lengua, la cultura y la historia de Sefarad, tres aspectos que son inseparables y que se irán viendo cómo evolucionan desde el punto de vista cronológico. Además, el curso es en Toledo, o sea que es un entorno privilegiado para tratar estos temas, y destacar
que la Universidad de Castilla-La Mancha es además un centro examinador para el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España para las personas que quieran adquirir la nacionalidad española tanto por residencia como por origen sefardí. Les ponemos el link a la entrevista que nos concedió el año pasado Gloria Jordán, una de las responsables de este curso, para que se hagan una idea de cómo está transcurriendo. Intentaremos volver a hablar con Gloria para que nos hable de este éxito duplicado de este Sefarad Lengua, Historia y Cultura en Toledo. ¿Gloria Jordá o Gloria Jordán? Me pones en un membrete, creo que es Rodia. ¿Tú crees que es Jordán? No lo sé, te lo decía de broma por el río, ¿no? Ya. Pero bueno, no lo sé. Creo que es Jordán, pero no estoy segura. No, mira, todo cuadra. De todas formas, Jordi, como en el título del programa, si pinchan el enlace aparece el apellido correcto. Pues si me he equivocado, le pido perdón a Gloria y a todos ustedes, por supuesto. Nada, todo cuadra. Pues nada, interesantísimo curso. Además, si están pensando también, pues hacer ese... Yo creo que también es muy interesante para los jóvenes, ¿no? Este curso. Y también para pasar un veranito en España y aquí en Toledo, estudiar un poquito, aprender y también pasarlo bien. Sí, hay muchas actividades paralelas, o sea que también, claro, no nos da mucha envidia los alumnos de este curso. Los alumnos en general nos dan mucha envidia. menos en los exámenes, bueno, eso sí. No era para tanto, Raquel, acuérdate. Entonces, yo no sé, es verdad, si me se vivía con cierta ¿eh? angustia, pero ahora lo pones en perspectiva y dices, vaya, si esa fuera mi única preocupación, tener unos exámenes, aprobar matemáticas, te aseguro que viviríamos de otra manera. Pero bueno, es como lo que decía, que usted tiene más de 18 años, y dice sí, y dice, pero ¿quién lo estuviera otra vez? Y dice sí, pero sabiendo lo que sé ahora. Claro, pues lo mismo por digo. Supuesto. Si no, no los tengo yo tampoco, los 18. ¿Quieres conocer nuestra recomendación literaria para este fin de semana? Claro, por supuesto. Bueno, pues es la nueva novela. Hace 5 años que no publicaba una novela este autor, César Vidal, bien conocido por muchos de nuestros oyentes. En este caso se trata el título es La escalera de Jacob. Es un libro que publica Almuzara y es una historia emotiva y conmovedora que revisa desde una nueva óptica sustentada, dicen desde la editorial, en documentos poco conocidos de la época, el tema del Holocausto, en concreto situándose en el gueto de Varsovia. La escalera de Jacob es una novela polifónica que recoge la realidad vivida en este gueto y cuyo protagonista central es Jacob, un niño judío que habita en las calles de este gueto de Varsovia, donde fue confinado junto con su tío Menachem por los nazis tras verse separado de sus padres y su hermano en el fragor del conflicto que asoló Europa. A pesar de la dureza de lo narrado, el mal en estado puro, en el caso de algunos personajes, la novela contiene también un canto de esperanza, abordando los destellos de solidaridad, la honestidad y entereza que habitan en el ser humano y que le llevan en ocasiones a sacrificarse en pro de sus semejantes. Así, el pequeño Jacob, intenta sobrevivir comerciando y trapicheando como puede los más variados enseres y objetos. Aunque es muy pequeño, realiza contrabando a baja escala, es su medio de vida y siempre que puede ayuda a 2 hermanas huérfanas, Esther y Sara, a quienes lleva casi a diario un trozo de pan, una patata o una simple zanahoria que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay un malo malísimo, Jordi, el peligroso y cruel enemigo Daniel, uno de los policías elegidos por los nazis entre los propios judíos para controlar a la comunidad que vivía en el gueto confinada, pero también tiene un valioso y providencial aliado en el doctor Korsak, ya saben, este personaje al que admiramos tanto, este intelectual, sí. Este protector de los niños, un intelectual eminente y hombre de buen corazón que se convirtió en benefactor de más de 200 huérfanos a los que acoge y alimenta en una especie de orfanato, un islote de paz en medio del horror. Ya saben que el doctor Korsak y algunos creo que, no sé si la mayoría, por no decir todos, las personas que trabajaban en este orfanato acompañaron a los niños cuando los nazis se los llevaron para ser asesinados. O sea que siempre hay que recordar y honrar
la vida y el legado de este tipo de personas. Sobre esta historia conmovedora y sobre la vida en el gueto nos habla César Vidal. Intentaremos, junto con el autor, conocer un poquito más la escalera de Jacob en una próxima entrevista. Bueno, a César Vidal lo conocen bien, ha salido en televisión, en radio también, ha tenido sus programas y ha escrito más libros de temática judía, unos cuantos más. Pues mira, El judío errante, La ciudad del rey leproso, Jesús el judío, etcétera. Y bueno, ya saben que viniendo de César Vidal, desde luego el tema de la documentación, completamente riguroso, y es un historiador también. Y entonces pues tenemos ese punto de vista. Raquel, muchas gracias. A ti, Jordi. Que tengas un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.